Has llegado al lugar donde las historias más oscuras cobran vida, y una vez que escuches ya no habrá vuelta atrás. Deja tu like y comenta desde dónde nos acompañas. Ahora sí, comencemos. Hay trabajos que la gente no entiende hasta que los vive. Trabajos que te cambian por dentro, que te hacen ver cosas que preferirías no haber visto nunca. El trabajo de velador de cementerio es uno de esos. La gente piensa que es fácil, que solo tienes que estar ahí sentado toda la noche, cuidando que nadie entre a hacer travesuras. Pero no saben nada. No tienen idea de lo que realmente pasa cuando el sol se oculta y las sombras empiezan a moverse entre las tumbas. Mi nombre es Roberto Hernández Vázquez. Tengo 43 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Durante los últimos 5 años trabajé como velador nocturno en el cementerio San Miguel, uno de los más antiguos de la ciudad. Nunca pensé que terminaría contando esta historia, pero después de lo que pasó siento que tengo que hacerlo. Tal vez así alguien me entienda, o tal vez piensen que estoy loco. Ya no me importa. Todo empezó en marzo del año pasado. Había estado trabajando en el cementerio durante 4 años sin problemas grandes. Sí, había noches raras, ruidos extraños, sombras que se movían donde no debían moverse. Pero nada que no pudiera explicar con el viento, los gatos callejeros o mi propia imaginación cansada. Los otros veladores que habían trabajado ahí antes que yo siempre me decían que tuviera cuidado, que ese lugar tenía algo especial. Pero yo no les hacía mucho caso. Pensaba que eran historias para asustar al nuevo. El cementerio San Miguel tiene más de 100 años. Es enorme, con pasillos angostos entre las tumbas, árboles viejos que hacen sombras raras con sus ramas, y una capilla en el centro que lleva décadas cerrada. Mi trabajo era sencillo: llegar a las 10 de la noche, hacer rondas cada 2 horas, asegurarme de que nadie entrara sin permiso, y irme cuando llegara el velador del día a las 6 de la mañana. La caseta donde pasaba las noches estaba cerca de la entrada principal. Era pequeña, con una silla, una mesa, una lámpara y una estufa para hacer café. Tenía una ventana que daba hacia el interior del cementerio, pero casi siempre mantenía las cortinas cerradas. No me gustaba ver hacia afuera cuando estaba oscuro. Durante esos primeros 4 años, había desarrollado una rutina. Llegaba, me instalaba en la caseta, hacía mi primera ronda a medianoche, otra a las 2 de la mañana, y la última a las 4. Entre rondas, leía el periódico, escuchaba la radio en volumen bajo, o simplemente me quedaba sentado pensando en mis cosas. Mi esposa siempre me preguntaba si no me daba miedo estar ahí solo toda la noche, pero yo le decía que no, que era un trabajo tranquilo. Pero en marzo del año pasado, las cosas empezaron a cambiar. La primera señal fue el silencio. Una noche llegué como siempre, pero algo era diferente. Normalmente se escuchaban los grillos, el viento entre los árboles, los coches que pasaban por la calle de afuera. Esa noche no se escuchaba nada, nada de nada. Era como si todo el mundo hubiera desaparecido. Al principio no le di importancia. Pensé que tal vez era una noche especialmente tranquila. Pero cuando salía a hacer mi primera ronda a medianoche, el silencio se sentía pesado, como si fuera algo físico que me estuviera presionando el pecho. Caminé por los pasillos principales con mi lámpara, revisando que todo estuviera en orden, pero tenía una sensación extraña en el estómago. Fue cuando llegué a la sección más vieja del cementerio que lo vi por primera vez. Al fondo, cerca de la capilla cerrada, había una luz débil. No era la luz amarilla de las lámparas del alumbrado público, ni la luz blanca de una linterna. Era una luz azul pálida, como la de una vela, pero más fría. Se movía lentamente entre las tumbas, como si alguien estuviera caminando con ella. Me quedé parado donde estaba, tratando de entender lo que veía. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado al cementerio sin permiso, pero las puertas estaban cerradas cuando llegué, y no había escuchado a nadie entrar. Además, ¿quién entraría a un cementerio en la madrugada con una vela? Decidí acercarme para investigar. Mientras caminaba hacia la luz, mi corazón empezó a latir más rápido. Con cada paso que daba, el aire se sentía más frío, aunque era una noche de marzo bastante cálida. La luz siguió moviéndose, pero muy despacio,
como si la persona que la llevaba estuviera caminando sin prisa. Cuando llegué a donde había visto la luz no había nadie. Nada. Solo las tumbas viejas, los árboles y el silencio que me rodeaba como una manta húmeda. Busqué con mi lámpara entre las lápidas, detrás de los árboles, pero no encontré a nadie. Ni siquiera encontré señales de que alguien hubiera estado ahí. Regresé a la caseta sintiéndome confundido y un poco nervioso. Tal vez había sido un reflejo de alguna luz de la calle, o mi imaginación jugándome una broma después de tantas horas de trabajo nocturno. Me serví un café y traté de concentrarme en el periódico, pero no podía dejar de pensar en esa luz azul. El resto de la noche pasó sin problemas, pero cuando salió el sol y llegó mi reemplazo, no le dije nada de lo que había visto. No quería que pensara que me estaba volviendo loco, pero la siguiente noche, la luz apareció otra vez. Esta vez estaba en una sección diferente, más cerca de la entrada. La vi desde la ventana de la caseta mientras tomaba café alrededor de las 11:30 de la noche. La misma luz azul pálida, moviéndose lentamente entre las tumbas. Esta vez, decidí no ir a investigar. Me quedé en la caseta, observando desde la ventana. La luz se movió durante casi una hora. Subía y bajaba por los pasillos del cementerio, deteniéndose de vez en cuando frente a algunas tumbas, como si la persona que la llevaba estuviera leyendo los nombres en las lápidas. A veces desaparecía completamente, y yo pensaba que se había ido, pero después volvía a aparecer en otro lugar. A la 1 de la mañana, cuando tenía que hacer mi segunda ronda, la luz ya no estaba. Salí con mi lámpara, pero esta vez revisé todo más rápido de lo normal. No quería quedarme afuera más tiempo del necesario. Durante los siguientes días no podía dejar de pensar en la luz. Le pregunté a don Raúl, el velador del turno de día, si había notado algo extraño últimamente, pero me dijo que no, que todo estaba normal. También le pregunté si sabía algo sobre luces raras en el cementerio, pero se rió y me dijo que llevaba 20 años trabajando ahí y nunca había visto nada fuera de lo común. Pero yo sabía lo que había visto, y sabía que iba a volver a verlo. La tercera noche que vi la luz fue diferente. Esta vez no se movía. Estaba completamente quieta frente a una tumba en particular, en la sección central del cementerio. Desde la ventana de la caseta podía verla claramente. Era la misma luz azul pálida, pero parecía más brillante que las otras veces. Me quedé observándola durante más de 2 horas. No se movió ni un centímetro. A las 2 de la mañana, cuando tenía que hacer mi ronda, la luz seguía ahí. Esta vez no pude evitarlo. Tenía que saber qué era lo que estaba pasando. Salí de la caseta con mi lámpara y caminé despacio hacia la luz. Con cada paso que daba, el frío se hacía más intenso. Para cuando llegué a la mitad del camino, podía ver mi respiración en el aire, como si fuera pleno invierno, pero seguí caminando. Cuando estaba a unos 20 metros de la luz, pude ver la tumba frente a la que estaba. Era una lápida vieja, de esas de mármol gris que tienen muchos años. La luz flotaba justo encima de ella, como a la altura donde estaría la cabeza de una persona parada. Pero no había nadie ahí. Me acerqué más, y cuando estaba a unos 10 metros, la luz se apagó de repente, como si alguien hubiera soplado una vela. Me quedé parado en la oscuridad, solo con la luz de mi lámpara, sintiendo cómo el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Enfoqué mi lámpara hacia la tumba. La lápida estaba cubierta de musgo y era difícil leer lo que decía, pero logré distinguir el nombre: Elena Morales de Sandoval. Abajo decía una fecha: 1889-1934. Había una pequeña cruz tallada en el mármol, y debajo de la fecha, unas palabras que apenas se podían leer. Esperando el regreso. Me quedé ahí parado, leyendo esa lápida, cuando escuché algo que me heló la sangre. Era un sonido muy suave, apenas un susurro, pero en el silencio absoluto del cementerio se escuchaba claramente. Era como si alguien estuviera llorando muy quedito, muy cerca de mí. Miré hacia todos lados con mi lámpara, pero no había nadie. El sonido siguió durante unos segundos más y después se detuvo. Me alejé de ahí caminando rápido, pero sin correr. No quería correr. Tenía miedo de que si empezaba a correr,
algo me fuera a perseguir. Al día siguiente no pude concentrarme en nada. En casa, mi esposa María me preguntó varias veces si me sentía bien, porque me veía pálido y distraído. Le dije que solo estaba cansado por el trabajo nocturno, pero la verdad es que no podía dejar de pensar en lo que había escuchado junto a esa tumba. Esa tarde, antes de ir al trabajo, decidí pasar por la biblioteca municipal. Quería investigar sobre Elena Morales de Sandoval. La bibliotecaria me ayudó a buscar en los archivos históricos de la ciudad. Lo que encontré me dejó más preocupado de lo que ya estaba. Elena Morales había sido una mujer joven cuando falleció. Tenía apenas 45 años. Había perdido a su esposo en un accidente de trabajo y después había perdido a su único hijo por una enfermedad. Según los registros, había pasado los últimos años de su vida visitando el cementerio todos los días, esperando, decían los vecinos, a que su familia regresara por ella. Cuando llegó mi hora de ir al cementerio esa noche, estaba más nervioso que nunca. No sabía si quería que apareciera la luz otra vez o si prefería no verla nunca más. Pero tenía el presentimiento de que las cosas no iban a quedarse así. Llegué a las 10 como siempre, pero esta vez no pude quedarme tranquilo en la caseta. Cada pocos minutos me levantaba a mirar por la ventana. A las 11, la luz no había aparecido. A las 12 tampoco. Empecé a relajarme un poco, pensando que tal vez todo había terminado, pero a las 12:30 de la noche, cuando estaba sirviendo mi segundo café de la noche, escuché algo que me hizo derramar el café caliente sobre mis manos. Eran pasos lentos y pesados caminando sobre la grava de los pasillos del cementerio. Pero estos pasos sonaban diferentes. Sonaban como si la persona que caminaba estuviera arrastrando algo pesado. Me acerqué a la ventana y aparté un poco la cortina para mirar hacia afuera. No vi la luz azul esta vez. En lugar de eso, vi algo mucho peor. Había una figura caminando entre las tumbas. Era la silueta de una mujer, pero algo estaba mal con ella. Caminaba muy despacio, con la cabeza hacia abajo, y sus brazos colgaban a los lados de su cuerpo de una manera que no era natural. Llevaba un vestido largo y oscuro que parecía estar empapado, porque se pegaba a su cuerpo y goteaba algo al suelo. La mujer caminó directamente hacia la tumba de Elena Morales. Cuando llegó ahí, se detuvo y se quedó parada frente a la lápida. Desde la ventana no podía ver su cara, pero podía ver que tenía el cabello largo y mojado, que le caía sobre los hombros como algas. Me quedé paralizado observándola. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. La otra parte de mí sabía que tenía que seguir mirando, aunque no quisiera. La mujer se quedó parada frente a la tumba durante varios minutos. Después, muy despacio, levantó la cabeza y miró directamente hacia la ventana de mi caseta. Hacia mí, aunque estaba oscuro y había mucha distancia entre nosotros, pude ver sus ojos. Eran completamente blancos, sin pupilas, como si fueran dos pedazos de hielo brillando en la oscuridad. Y su boca estaba abierta, como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Cerré la cortina de inmediato y me alejé de la ventana. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener la taza de café sin derramarla. Me senté en mi silla y traté de calmarme, pero podía sentir que ella seguía ahí afuera. Podía sentir sus ojos blancos mirando hacia mi caseta. Pasé el resto de la noche sentado en mi silla, sin atreverme a mirar por la ventana. No hice mis rondas. No salí de la caseta para nada. Cuando llegaron las 6 de la mañana y apareció don Raúl, nunca me había sentido tan aliviado de ver a otra persona en mi vida. Pero cuando don Raúl entró a la caseta, me miró con cara de preocupación y me preguntó si me sentía bien. Estaba empapado de sudor frío y temblando, aunque la noche había estado calurosa. Le dije que había tenido un dolor de estómago muy fuerte, pero no me creyó. Mientras manejaba hacia mi casa esa mañana, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir así. Tenía que averiguar qué era lo que quería esa mujer, o por qué estaba apareciendo en el cementerio. Porque después de verla mirarme directamente a los ojos, supe que ya no era solo una aparición casual. Ella sabía que yo estaba ahí, y por alguna razón,
Eso me daba más miedo que cualquier otra cosa que hubiera sentido en mi vida. Pasé todo el día siguiente tratando de investigar más sobre Elena Morales. Regresé a la biblioteca y pedí que me ayudaran a buscar periódicos viejos de los años 30. Lo que encontré me hizo entender que mi problema era mucho más grande de lo que pensaba. En un periódico de 1934, encontré una noticia pequeña que decía: mujer encontrada sin vida en el cementerio San Miguel. El artículo contaba que Elena Morales había sido encontrada una mañana de invierno, tendida sobre la tumba de su esposo. Los doctores dijeron que había sido por el frío y la tristeza, pero los vecinos contaban una historia diferente. Decían que Elena había empezado a hablar con personas que no estaban ahí, que se quedaba en el cementerio desde temprano en la mañana hasta muy entrada la noche, esperando que su familia regresara. La última semana antes de que la encontraran, varios vecinos dijeron que la habían visto caminando por las calles del barrio en la madrugada, empapada como si hubiera estado bajo la lluvia, aunque no había llovido en días. Pero lo que más me impresionó fue lo que encontré en otro periódico, de 1935. Era una carta que un lector había enviado al periódico, quejándose de que el cementerio San Miguel necesitaba mejor vigilancia. El hombre contaba que varias personas habían visto una mujer caminando entre las tumbas durante las noches, y que cuando se acercaban a preguntarle si necesitaba ayuda, ella desaparecía. La carta terminaba diciendo: esta mujer fantasma está asustando a las familias que van a visitar a sus seres queridos. Alguien tiene que hacer algo antes de que pase algo peor. Esa noche llegué al cementerio con un nudo en el estómago. Sabía que ella iba a aparecer otra vez, y tenía miedo de lo que pudiera pasar. Pero también sabía que no podía seguir huyendo. Si iba a trabajar ahí, tenía que enfrentar lo que fuera que estaba pasando. A las 11 de la noche, exactamente como esperaba, la vi otra vez. Esta vez estaba parada justo fuera de mi caseta, del otro lado de la ventana. No se movía, solo estaba ahí parada, con su vestido empapado goteando sobre la grava, mirando hacia la ventana con esos ojos blancos terribles. Esta vez no cerré la cortina. Me quedé mirándola, aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que corriera. Ella también se quedó mirándome. No sé cuánto tiempo pasamos así, mirándonos a través del vidrio, pero se sintió como horas. Después, muy despacio, ella levantó una mano y la puso contra el vidrio de la ventana. Su mano dejó una marca húmeda en el cristal, y pude ver que sus dedos eran demasiado largos, demasiado blancos, como si fueran de cera derretida. Entonces abrió la boca y aunque no podía escuchar su voz a través del vidrio, pude leer lo que estaba diciendo. Una y otra vez, repetía la misma palabra: ayúdame. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me iba a dar un infarto. ¿Cómo podía ayudar a alguien que llevaba casi 90 años sin vida? ¿Qué era lo que quería de mí? Como si hubiera leído mis pensamientos, ella dejó de repetir ayúdame y empezó a decir otra cosa. Esta vez tardé más en entender lo que decía, pero cuando lo logré, sentí cómo se me helaba la sangre en las venas. Mis niños, decía, encuentra a mis niños. No entendía qué quería decir. Según lo que había leído, Elena solo había tenido un hijo, y ese hijo estaba enterrado en el mismo cementerio, cerca de la tumba de su esposo. ¿De qué niños estaba hablando? La mujer se quedó parada frente a mi ventana durante casi una hora más, repitiendo las mismas palabras. Encuentra a mis niños. Después, tan de repente como había aparecido, se dio vuelta y empezó a caminar hacia el interior del cementerio. Pero esta vez, en lugar de dirigirse hacia su tumba, caminó hacia una sección del cementerio donde nunca la había visto antes. Sin pensarlo bien, salí de la caseta y la seguí. Sé que fue una locura. Sé que debería haberse quedado encerrado en la caseta hasta que amaneciera, pero algo en la forma en que había dicho, encuentra a mis niños, me hizo pensar que realmente necesitaba mi ayuda para algo importante. La seguí por los pasillos del cementerio, manteniendo mi distancia pero sin perderla de vista. Ella caminaba muy despacio, arrastrando los pies, y cada tanto se detenía frente a una tumba, como si estuviera buscando algo específico. Finalmente, se detuvo en una sección muy vieja del cementerio.
donde las tumbas eran tan antiguas que muchas lápidas estaban rotas o caídas. Se quedó parada frente a una tumba que no tenía lápida, solo una pequeña cruz de hierro oxidada clavada en la tierra. Cuando llegué cerca de donde ella estaba, se dio vuelta para mirarme. De cerca era aún más terrible de lo que había parecido desde lejos. Su piel tenía un color gris azulado, como la de alguien que ha estado bajo el agua durante mucho tiempo. Su cabello no solo estaba mojado, sino que tenía pedazos de lodo y hojas secas enredadas en él. Y sus ojos blancos brillaban con una luz propia, como dos pequeñas linternas en la oscuridad. Pero lo que más me impresionó fue su expresión. A pesar de lo terrible que se veía, en su cara había una tristeza tan profunda que me partió el corazón. Era como si todo el dolor del mundo estuviera concentrado en esa mujer. Señaló hacia la tumba sin lápida y después me miró a mí. No dijo nada, pero entendí lo que quería. Enfoqué mi lámpara hacia la tumba y me acerqué para verla mejor. La cruz de hierro tenía algo grabado, pero estaba tan oxidada que era difícil leerlo. Me agaché y con mucho cuidado limpié el óxido con mi manga. Poco a poco, logré distinguir unas letras. Niños del Orfanato San José, 1918. Mi sangre se congeló. Ahí no estaba enterrada una persona. Estaban enterrados varios niños. Miré hacia Elena, pero ella ya no estaba ahí. Había desaparecido otra vez, dejándome solo frente a esa tumba sin nombre, con una terrible sospecha creciendo en mi mente. Al día siguiente regresé a la biblioteca, pero esta vez busqué información sobre el Orfanato San José. Lo que encontré me hizo entender por qué Elena había estado apareciendo en el cementerio y por qué necesitaba mi ayuda. En 1918 había habido una epidemia de gripe muy fuerte en la ciudad. El Orfanato San José había sido uno de los lugares más afectados. En una sola semana, habían perdido a más de 20 niños pequeños. Como no tenían familias que los reclamaran, los habían enterrado todos juntos en una fosa común en el cementerio, sin lápidas individuales, solo con una pequeña cruz. Pero eso no era todo. Según los registros del orfanato, Elena Morales había trabajado ahí como cuidadora durante varios años, hasta poco antes de la epidemia. Esos niños no eran sus hijos de sangre, pero ella los había cuidado como si lo fueran. Había sido como su segunda madre. Ahora entendía por qué decía a mis niños, y entendía por qué necesitaba mi ayuda. Esos niños habían estado enterrados durante más de 100 años sin que nadie supiera sus nombres, sin que nadie los recordara. Elena había estado esperando en el cementerio todos estos años, tratando de encontrar la manera de que alguien supiera que ellos habían existido. Esa noche, cuando llegué al cementerio, ya sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que iba a ser la última noche que trabajaría ahí, porque después de lo que había descubierto, tenía la sensación de que algo terrible estaba a punto de pasar. Llegué al cementerio con una bolsa que contenía 20 pequeñas cruces de madera que había comprado esa tarde y un martillo. Mi plan era simple. Iba a poner una cruz por cada niño que estaba enterrado en esa fosa común. Al menos así tendrían algo que los identificara como personas individuales, no solo como un grupo sin nombre. También había traído una lista con los nombres de los niños que había encontrado en los registros del orfanato. Había sido difícil conseguir la información, pero después de explicarle a la bibliotecaria lo que estaba tratando de hacer, ella me había ayudado a buscar en archivos muy viejos hasta que encontramos los nombres completos. Carmen López, 5 años. Miguel Herrera, 3 años. Ana María Vázquez, 6 años. Pedro Sánchez, 4 años. Y así hasta 20 nombres de niños que habían vivido, que habían jugado, que habían reído y llorado, y que después habían sido enterrados sin que nadie recordara quiénes eran. Esperé hasta medianoche para empezar. Elena apareció exactamente cuando las campanas de la iglesia cercana dieron las 12. Esta vez no se quedó parada mirándome desde lejos. Caminó directamente hacia mí, que estaba junto a la tumba sin lápida con mis cruces y mi martillo. Cuando llegó cerca, pude ver que se veía diferente. Seguía teniendo esa piel gris azulada y esos ojos blancos terribles, pero su expresión ya no era solo de tristeza. Había algo de esperanza en su cara, como si supiera lo que yo iba a hacer. Empecé a clavar las pequeñas cruces en la tierra, una por una.
En cada cruz había escrito uno de los nombres que había encontrado: Carmen López, Miguel Herrera, Ana María Vázquez. Elena se quedó parada a mi lado, observando lo que hacía. Mientras trabajaba empecé a sentir que no estábamos solos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero poco a poco me di cuenta de que había más presencias alrededor de nosotros. No podía verlas claramente, pero podía sentirlas. Eran como sombras pequeñas moviéndose en la oscuridad, acercándose despacio hacia donde estábamos. Cuando terminé de clavar la última cruz Pedro Sánchez me enderecé y miré alrededor. Lo que vi me quitó el aliento. Había niños por todos lados. No eran como Elena, no se veían tan terribles, pero tampoco se veían completamente vivos. Eran como imágenes borrosas, como si los estuviera viendo a través del agua. Algunos estaban sentados en el suelo, otros parados tomados de la mano. Todos me miraban con ojos grandes y tristes. Elena se acercó a ellos, y por primera vez desde que la había visto sonrió. Era una sonrisa extraña en su cara gris y mojada, pero era una sonrisa real. Se arrodilló en el suelo y extendió sus brazos, y los niños corrieron hacia ella. Lo que pasó después fue lo más hermoso y lo más terrible que he visto en mi vida. Uno por uno los niños empezaron a abrazarla, y mientras lo hacían comenzaron a desvanecerse. No desaparecían de golpe, sino que se iban haciendo más transparentes, más brillantes, hasta que se convertían en pequeñas luces doradas que flotaban hacia el cielo nocturno. Elena los abrazaba a todos, les susurraba cosas al oído que yo no podía escuchar, y después los dejaba ir. Cada vez que uno de ellos se convertía en luz y se alejaba hacia arriba, ella se veía un poco más en paz, pero también un poco más débil. Cuando el último niño se había ido, Elena se quedó arrodillada en el suelo durante varios minutos. Después se levantó muy despacio y me miró. Sus ojos ya no eran completamente blancos. Ahora tenían un poco de color, como si estuviera recuperando algo de humanidad. Se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Su toque era frío como el hielo, pero no me dio miedo. Movió los labios y aunque no pude escuchar su voz, entendí perfectamente lo que me estaba diciendo. Gracias. Después, ella también empezó a desvanecerse. Pero a diferencia de los niños, Elena no se convertía en luz dorada. Se hacía más transparente, más gris, como si se estuviera disolviendo en el aire nocturno. Antes de desaparecer completamente, me miró una última vez y sonrió otra vez. Esta vez su sonrisa ya no era extraña. Era la sonrisa de una mujer en paz. Cuando se fue, me quedé solo en el cementerio, rodeado de 20 pequeñas cruces de madera con nombres escritos a mano. El silencio era diferente ahora. Ya no era pesado y amenazador. Era tranquilo, como si finalmente todo hubiera encontrado su lugar. Me senté en el suelo junto a las cruces y me quedé ahí hasta que salió el sol. Cuando llegó don Raúl a las 6 de la mañana, le dije que renunciaba. No le expliqué por qué, solo le dije que había conseguido otro trabajo. Esa fue la última vez que trabajé como velador en el cementerio San Miguel. Pero no fue la última vez que fui ahí. Durante las siguientes semanas, volví varias veces durante el día para visitar la tumba de los niños del orfanato. Había algo que me preocupaba. Las cruces que había puesto seguían ahí, pero empezaron a pasar cosas extrañas. Primero las flores. Cada vez que iba, había flores frescas junto a algunas de las cruces. Flores que nadie había puesto ahí. Pensé que tal vez alguna persona mayor del barrio las estaba poniendo, alguien que recordaba el orfanato. Pero cuando le pregunté a don Raúl, me dijo que él nunca había visto a nadie poner flores ahí. Después empezaron a aparecer juguetes. Pequeños carritos de madera, muñecas de trapo, canicas, juguetes viejos, como los que habrían usado los niños hace 100 años. Y como con las flores, nadie sabía quién los estaba poniendo ahí. La última vez que fui al cementerio fue hace 3 meses. Había ido para llevar flores frescas para el aniversario de cuando había puesto las cruces. Pero cuando llegué a la tumba, me encontré con algo que me hizo entender que mi historia no había terminado como pensaba. Las 20 cruces de madera habían desaparecido. En su lugar había 20 pequeñas lápidas de mármol blanco, cada una con un nombre grabado perfectamente, con fechas de nacimiento,
y la misma fecha de partida, 1918. Al pie de cada lápida había juguetes, flores y pequeñas velas encendidas. Pero lo que más me impresionó fue lo que estaba en el centro de todas las lápidas. Era una nueva tumba, con una lápida grande de mármol negro. En ella estaba grabado: Elena Morales de Sandoval, 1889-1934, madre de todos los niños perdidos, finalmente en casa. Me acerqué a leer la lápida más de cerca, y debajo del texto principal había una inscripción más pequeña: Gracias a Roberto Hernández por ayudarla a encontrar el camino a casa. Mi nombre estaba ahí, grabado en mármol, en una tumba que nadie había ordenado hacer. Salí corriendo del cementerio y nunca he vuelto. Pero desde esa noche cosas extrañas empezaron a pasar en mi casa. Primero fueron ruidos en la noche, pasos pequeños caminando por los pasillos, risas de niños que no podía ver, juguetes que aparecían en lugares donde no los había puesto. Mi esposa María empezó a quejarse de que hacía mucho frío en la casa, aunque fuera verano y el aire acondicionado estuviera apagado. Después empezaron a aparecer. Los vi por primera vez hace 2 semanas. Estaba despierto en la noche, no podía dormir, cuando vi a un niño pequeño parado en la puerta de mi habitación. Era uno de los niños del cementerio, pero ahora se veía diferente. Ya no era una imagen borrosa, se veía real, sólido, como si estuviera vivo. Me miró con esos ojos grandes y tristes, y después se dio vuelta y se fue caminando por el pasillo. Lo seguí, pero cuando llegué a la sala, no había nadie ahí. Solo había un juguete en el suelo que no había estado ahí antes, un pequeño caballo de madera. Desde entonces los veo todas las noches. Cada noche hay más. Caminan por mi casa, juegan en mi patio, se sientan en mi sala. No me hacen daño, pero tampoco se van. Solo están ahí, mirándome con esos ojos tristes, como si quisieran algo de mí. María ya no puede dormir. Dice que siente como si alguien estuviera observándola todo el tiempo. Ha empezado a hablar de mudarnos a otra ciudad, de empezar de nuevo en otro lugar. Pero yo sé que no serviría de nada, porque entiendo lo que está pasando. Elena se fue en paz, eso es cierto, pero los niños no se fueron con ella. Se quedaron aquí, conmigo, porque fui yo quien les dio sus nombres de vuelta. Fui yo quien los ayudó a ser recordados otra vez. Ahora piensan que soy responsable de ellos. Y lo peor de todo es que cada noche hay más. Ya no son solo los 20 niños del orfanato. Son otros niños también. Niños que han perdido a sus familias. Niños que no tienen a dónde ir. Niños que han sido olvidados. Todos vienen a mi casa, buscando a alguien que los cuide. Anoche conté 32. Esta noche seguramente serán más. María se va mañana a casa de su hermana. Dice que no puede vivir así, que esto no es normal. Tiene razón, no es normal. Pero ya no puedo hacer nada para detenerlo, porque ahora entiendo la verdad. Cuando ayudé a Elena, no solo la liberé a ella, abrí una puerta entre el mundo de los vivos y el lugar donde van los niños perdidos. Y esa puerta no se puede cerrar. Cada noche, más niños cruzan esa puerta. Niños que han estado esperando durante décadas, o tal vez siglos, a que alguien los recuerde, a que alguien los cuide. Y yo soy esa persona ahora. No hay escapatoria. No hay manera de deshacerlo. Porque una vez que ayudas a un espíritu a encontrar la paz, te conviertes en el puente entre su mundo y el nuestro. Elena encontró su paz, pero yo perdí la mía para siempre. Mientras escribo esto, puedo escuchar sus voces en la habitación de al lado. Voces pequeñas, susurrando mi nombre. Roberto, Roberto, Roberto. Me están llamando. Quieren que vaya con ellos, que juegue con ellos, que sea su padre para siempre. Y lo peor de todo es que parte de mí quiere ir, porque después de todos estos meses de no poder dormir, de vivir con miedo, de ver cómo mi esposa se aleja de mí, la idea de dejar de luchar y simplemente aceptar mi destino empieza a parecer atractiva. Las voces se están acercando. Puedo ver pequeñas sombras moviéndose debajo de la puerta de mi habitación. Si alguien encuentra esta historia después de que yo desaparezca, recuerden esto. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Hay puertas que no se deben abrir.
ayuda que no se debe dar. Porque a veces, cuando tratas de salvar a otros, lo único que logras es condenarte a ti mismo. Los niños ya están aquí, están tocando la puerta, es hora de ir con ellos. Hay lugares en este mundo que guardan secretos que van más allá de lo que podemos entender. Sitios donde el tiempo parece detenerse y donde las fronteras entre lo que conocemos y lo que tememos se vuelven borrosas. Esta es una de esas historias que preferiría no contar, pero que necesito compartir antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza, tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como vigilante nocturno, y lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre. Todo comenzó hace 3 meses, cuando acepté un trabajo que parecía fácil y bien pagado. Don Esteban, el administrador del cementerio de San Miguel, necesitaba a alguien que cuidara el lugar durante las noches. Me dijo que había habido algunos problemas con personas que entraban después del horario permitido, y que necesitaba a alguien confiable para hacer las rondas. El cementerio de San Miguel es uno de los más antiguos de la ciudad. Tiene más de 150 años y está lleno de tumbas viejas, algunas tan deterioradas que ya no se puede leer lo que dicen las lápidas. Los árboles grandes y oscuros cubren casi todo el lugar, creando sombras extrañas incluso durante el día. La primera noche fue tranquila. Llegué a las 10 de la noche, como me habían indicado. Don Esteban me mostró la pequeña caseta donde debía quedarme. Me dio las llaves de los portones principales y me explicó la ruta que tenía que seguir para revisar todo el cementerio cada 2 horas. La caseta estaba justo en la entrada principal. Era pequeña, apenas tenía una silla, un escritorio viejo y una lámpara. Desde ahí podía ver la mayoría de los caminos principales del cementerio, aunque la parte del fondo quedaba oculta por los árboles más grandes. Durante las primeras semanas todo parecía normal. Hacía mis rondas sin problemas. Revisaba que todas las puertas estuvieran cerradas, y el tiempo pasaba lento pero sin sobresaltos. Los únicos sonidos que escuchaba eran el viento entre las hojas de los árboles, y de vez en cuando, algún gato callejero que andaba por ahí. Pero algo empezó a cambiar después del primer mes. Al principio fueron cosas pequeñas, tan pequeñas que pensé que era mi imaginación. Durante las rondas de las 2 de la madrugada, empecé a notar que algunas flores que habían puesto en las tumbas durante el día aparecían en lugares diferentes, no muy lejos de donde las habían dejado originalmente, pero sí movidas. La primera vez que lo noté fue en la tumba de una señora llamada María Elena Vázquez. Era una tumba sencilla, con una lápida de mármol blanco. Por la tarde había visto que alguien había puesto un ramo de rosas rojas junto a la lápida. Cuando pasé por ahí durante mi ronda nocturna, las flores estaban del otro lado de la tumba, como si alguien las hubiera movido con cuidado. Pensé que tal vez había sido el viento, aunque me pareció extraño porque esa noche no había corriente de aire. Acomodé las flores en su lugar y seguí con mi recorrido. Pero esto empezó a pasar cada vez más seguido. No solo con las flores, sino también con las velas. Algunas personas dejaban velas encendidas por sus seres queridos, y yo tenía instrucciones de apagarlas antes de irme por cuestiones de seguridad. Pero empecé a encontrar velas que se habían apagado solas, con la cera aún caliente, como si hubieran estado encendidas hasta hace pocos minutos. Una noche, mientras revisaba la sección más antigua del cementerio, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. El sonido venía desde la parte más alejada, donde estaban las tumbas más viejas, algunas de ellas tan deterioradas que parecían más bien montones de piedras cubiertas de musgo. Me quedé inmóvil por varios minutos, escuchando con atención. El sonido se repetía cada cierto tiempo, como si alguien estuviera moviendo algo muy pesado de un lugar a otro, pero muy despacio. Tomé la linterna más fuerte que tenía y me dirigí hacia donde creía que venía el ruido. La parte vieja del cementerio siempre me había dado un poco de miedo, incluso durante el día. Los árboles eran más grandes y tupidos, creando sombras muy oscuras. Muchas de las tumbas estaban medio destruidas, con las lápidas inclinadas o rotas.
Algunas tenían estatuas de ángeles o santos que el tiempo había deteriorado de manera extraña, dándoles formas que parecían casi monstruosas en la oscuridad. Mientras me acercaba al lugar de donde venía el sonido, la temperatura pareció bajar varios grados. Podía ver mi aliento salir en pequeñas nubes de vapor, algo muy raro considerando que estábamos en pleno verano. El sonido se había detenido, pero ahora había algo peor. Un silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaba el viento entre las hojas. Iluminé con la linterna toda la zona, revisando tumba por tumba. Todo parecía estar en su lugar, pero había algo que me inquietaba profundamente. En una de las tumbas más viejas, la de un tal Aurelio Morales que había fallecido en 1893, la tierra se veía removida, como si alguien hubiera estado cavando ahí. La lápida estaba torcida, más de lo que recordaba de ocasiones anteriores, y justo enfrente de la tumba, sobre la tierra suelta, había marcas extrañas. No eran huellas de zapatos ni de patas de animal, eran como surcos largos y profundos, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado desde la tumba hacia el camino principal. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Seguí las marcas con la linterna, y se extendían por varios metros antes de desaparecer en el pasto. No tenían sentido. ¿Qué podría haber sido arrastrado desde una tumba tan vieja? ¿Y quién lo habría hecho en medio de la noche? Decidí regresar a la caseta y anotar todo lo que había visto en el reporte diario. Don Esteban siempre nos pedía que escribiéramos cualquier cosa fuera de lo normal, por pequeña que fuera. Pero cuando llegué a la caseta y prendí la luz, me di cuenta de que algo había cambiado. La silla donde siempre me sentaba estaba en una posición diferente. La había dejado metida bajo el escritorio, como siempre hacía antes de salir de ronda. Pero ahora estaba afuera, girada hacia la ventana que daba al cementerio, como si alguien hubiera estado sentado ahí, observando. Sobre el escritorio había algo que me hizo sentir un frío que me recorrió todo el cuerpo. Era tierra húmeda y oscura, formando un pequeño montón justo en el centro del escritorio. Junto a la tierra había una flor marchita, una rosa roja, igual a las que había visto en la tumba de María Elena Vázquez. Pero lo que más me asustó no fue la tierra ni la flor. Fue lo que estaba escrito en el polvo que cubría la superficie del escritorio. Con un dedo, alguien había escrito una palabra. Espera. Las letras eran temblorosas, como si hubieran sido escritas por alguien con mucha dificultad. La E se veía más profunda que las otras letras, como si quien la escribió hubiera presionado más fuerte, o como si le hubiera costado mucho trabajo hacer esa primera letra. No supe qué hacer. Miré por la ventana hacia el cementerio, tratando de ver si había alguien allá afuera, pero la oscuridad era completa. Solo se distinguían las formas vagas de las lápidas más cercanas y las sombras de los árboles moviéndose lentamente con el viento que había vuelto a soplar. Limpié el escritorio con mucho cuidado, guardé la flor marchita en mi bolsillo y traté de calmarme. Tal vez había sido una broma de algún compañero de trabajo, o quizás algunos jóvenes habían logrado entrar al cementerio sin que me diera cuenta. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Los días siguientes fueron cada vez peores. Empecé a escuchar voces susurrando mi nombre. Al principio pensé que eran alucinaciones causadas por el cansancio y el estrés, pero las voces se hacían más claras cada noche. Venían desde diferentes partes del cementerio, como si varias personas me estuvieran llamando al mismo tiempo. «Carlos, Carlos». Los susurros llegaban con el viento, mezclándose con el sonido de las hojas. A veces parecían venir de muy lejos, otras veces sonaban tan cerca que me giraba esperando encontrar a alguien parado junto a mí. Pero nunca había nadie. Una noche, durante la ronda de las 4 de la madrugada, encontré algo que me dejó helado. En la tumba de Aurelio Morales, la que había visto con la tierra removida, ahora había un hoyo. No era muy grande, tal vez del tamaño de una mano, pero era profundo. Tan profundo que cuando metí la linterna, la luz se perdía en la oscuridad sin tocar el fondo. Alrededor del hoyo había más de esas marcas extrañas que había visto antes, pero ahora había algo más. Huellas. Huellas de pies descalzos,
pero extrañas. Los dedos parecían más largos de lo normal, y las marcas eran muy profundas en la tierra, como si quien las hubiera hecho pesara mucho más de lo que debería pesar una persona normal. Las huellas formaban un sendero que iba desde la tumba de Aurelio hasta otras tumbas cercanas. Seguí el rastro con la linterna, y me di cuenta de que todas las tumbas que habían sido visitadas tenían algo en común. Eran todas de personas que habían sido enterradas hace más de 100 años. En cada una de esas tumbas viejas había señales de que alguien o algo había estado ahí. Tierra removida, flores marchitas, velas apagadas, y en todas había el mismo olor extraño, como a tierra húmeda mezclada con algo podrido, algo que había estado mucho tiempo bajo la tierra. Esa misma noche, cuando regresé a la caseta para escribir mi reporte, encontré que la puerta estaba abierta. Estaba seguro de haberla cerrado con llave antes de salir. Adentro, todo estaba exactamente igual, excepto por una cosa. En la pared, escrito con la misma tierra húmeda que había encontrado en el escritorio, había un mensaje más largo. Ya casi es hora, Carlos. Los que han esperado tanto tiempo por fin pueden descansar. Pero tú debes quedarte. Alguien tiene que cuidar de los que no pueden irse. Las letras eran temblorosas y desiguales, como si hubieran sido escritas por alguien con mucha dificultad para mover las manos. Algunas palabras estaban más borrosas que otras, como si quien las escribió hubiera tenido que detenerse varias veces para descansar. Desde esa noche, dejé de hacer las rondas. Me quedé en la caseta, con la puerta cerrada y las luces encendidas, esperando a que llegara la hora de irme. Pero las cosas empeoraron. Las voces se hicieron más fuertes, más insistentes. Ya no solo susurraban mi nombre, ahora me hablaban directamente. Carlos, ven con nosotros. Carlos, no tengas miedo. Carlos, ya es tu turno. A veces podía ver sombras moviéndose fuera de la ventana. Figuras altas y delgadas que parecían flotar más que caminar. Se acercaban a la caseta, rodeándola, pero nunca trataban de entrar. Solo se quedaban ahí, esperando. Una madrugada, la más terrible de todas, decidí que no podía más. Tenía que salir de ahí, buscar otro trabajo, alejarme del cementerio para siempre. Pero cuando traté de abrir la puerta de la caseta, no pude. La llave giraba, pero la puerta no se movía, como si algo muy pesado la estuviera empujando desde afuera. Miré por la ventana y lo que vi me quitó todas las esperanzas que tenía de salir de ahí algún día. Todo el cementerio estaba lleno de figuras oscuras, cientos de ellas, paradas entre las tumbas, todas mirando hacia la caseta, todas mirándome a mí. Eran las personas que habían sido enterradas ahí, pero ya no eran personas realmente. Sus cuerpos se veían desgastados por el tiempo bajo tierra, con la ropa deshecha y la piel de un color gris verdoso. Algunos tenían partes del cuerpo que faltaban, otros tenían heridas que nunca habían sanado, pero lo más terrible no era su apariencia, era la expresión en sus rostros, una mezcla de dolor, tristeza y algo parecido al alivio, como si hubieran estado esperando tanto tiempo por ese momento que ya no importaba cómo se veían o qué habían perdido en el proceso. El que estaba más cerca de la ventana era un hombre mayor, vestido con un traje muy viejo y descolorido. Tenía la mitad de la cara destrozada, pero con el ojo que le quedaba, me miraba fijamente. Reconocí la ropa por las descripciones que había leído en las lápidas más antiguas. Era Aurelio Morales, el hombre de la tumba donde había encontrado el primer hoyo. Aurelio levantó lo que quedaba de su brazo derecho y señaló la puerta de la caseta. Entonces habló, y su voz se escuchó clara a pesar de que sus labios apenas se movían. Tu turno de vigilar ha terminado, Carlos. Ahora es tu turno de ser vigilado. En ese momento entendí la verdad. El cementerio no necesitaba a un vigilante para protegerlo de los vivos. Necesitaba a alguien vivo para alimentar a los que ya no podían descansar en paz. Cada vigilante nocturno que había trabajado ahí antes que yo había terminado igual. Se habían quedado para siempre, y ahora yo también tendría que quedarme. La puerta de la caseta se abrió sola. No tuve opción. Salí caminando despacio, rodeado por todas esas figuras que habían estado esperando pacientemente por este momento. No sentí dolor cuando me tocaron, solo un frío profundo que se extendió por todo mi cuerpo.
Ahora soy parte de ellos. Camino por el cementerio todas las noches, esperando al siguiente vigilante que don Esteban va a contratar. Porque siempre contrata a alguien nuevo cuando el anterior renuncia y desaparece sin dejar rastro. El cementerio de San Miguel sigue funcionando normalmente durante el día. La gente viene a visitar a sus familiares, deja flores, enciende velas, reza por los que ya no están. No saben que todos estamos ahí, vigilándolos, esperando, y por las noches cuando llega el nuevo vigilante, nosotros lo esperamos también, porque siempre necesitamos a alguien más, alguien que pueda alimentar nuestra necesidad de seguir existiendo en este lugar entre la vida y lo que viene después. Si algún día te ofrecen trabajo como vigilante nocturno en un cementerio, especialmente si te dicen que el pago es muy bueno y que el trabajo es fácil, no lo aceptes. Busca otro empleo, cualquier otro empleo, porque una vez que entras a formar parte de los que cuidan a los que no pueden descansar, ya nunca puedes irte. Y el turno nocturno dura para siempre.